Seguimos con una clase más, vamos con la semana 3. Vamos a desarrollar en biología este día la reflexión. La reflexión es gratitud. Tenemos por acá, les coloqué una tarjetita en la que dice que Dios bendiga tu sonrisa, tu vivir, tus sueños, tu corazón, tu despertar. Cuando decimos despertar, hay que darle gracias a Dios porque todos los días nosotros podemos abrir nuestros ojos y podemos respirar en forma completamente natural. Por acá dice, pero sobre todo, ¿verdad? Que Dios bendiga tu existir. Pues definitivamente tenemos nosotros que Él es generoso y bueno. Todavía al tenernos un día más acá, con tanta cosa que está pasando, sentimos de que la vida se nos va como un soplo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser generosos con Dios y ver de que la gratitud tiene que estar en todo lo que nosotros hacemos o emprendemos. Yo les escribo una como análisis de gratitud. Se ejerce cuando una persona experimenta aprecio y reconocimiento por alguien que le prestó ayuda o que le permitió servirle, que ustedes, ¿verdad?, demostrarle completamente que le tienen afecto y corresponder con una actitud amable y positiva. Ustedes, eso no lo dudo, que son completamente positivos, tienen una mente positiva. Hemos llegado muy grande, hemos llegado muy arriba. A pesar de todas las cosas que están pasando, pues siempre seguimos adelante. Entonces es de admirar los hijos, pero no perdamos la oportunidad para decirle a Dios que gracias por lo que Él está haciendo con nosotros y mantenernos acá, y que usted siempre esté con una actitud positiva ante su familia. Pues están pasando tantas cosas que nosotros nos quedamos completamente ¿verdad? Que estamos como que estuviéramos desarmados ante tanta cosa que está pasando por ahí. Dios está con nosotros, y si nosotros somos positivos y, ¿verdad?, y tenemos una actitud completamente de gratitud ante los demás, pues siempre vamos a estar por ahí. Nos vamos a convertir como en la clave para que todo aquello que nosotros lo veamos como un problema, pues sea siempre una bendición. Muy bien. Después de la reflexión, pequeña reflexión, acuérdense que ustedes siempre deben de hacerlo en su cuaderno y dejar su propio análisis, oigan, sobre lo que es la gratitud. ¿Qué es la gratitud para usted? ¿Cómo se siente ante Dios todos los días? ¿Le da gracias por despertar, por abrir sus ojos, por poder respirar completamente en forma natural? ¿O qué hace usted? Bendice el día, ¿verdad? Decimos nosotros, nos levantamos con pie derecho, pero bendiga el día, sea positivo, irradie esa alegría que tanto necesitamos ahora. Llévese bien con su familia y con todo lo que le rodea. Bien, hijos, pasamos a la agenda. La agenda que vamos a desarrollar, pues ya tuvimos el saludo, la reflexión. El contenido es mecanismos de la genética básica, ¿verdad? Herencia humana, indicadores de logro, lo que usted va a alcanzar al final. Desarrollo del contenido, preguntas y respuestas. En las preguntas y respuestas, pues siempre están súper bien. Ustedes, cuando han puesto atención al desarrollo, esto se les hace súper fácil. Contestan rapidito. Si es en directo, que estuviéramos en una clase, ustedes son los primeros que contestan cuando ella les pregunta. Oiga, entonces en preguntas y respuestas hay unas preguntitas por ahí. Yo siempre les digo, sería bueno de que jugáramos un ratito. En Kahoot va el cierre, ¿ya? Que es el agradecimiento. Bien. Seguimos. El tema es mecanismos de la herencia humana, genética humana básica. En los indicadores de logro que tenemos, investiga, pues ya lo hicieron con la monografía, ya, ustedes lo hicieron. Monografía, ¿verdad? Por ahí investigaron todos los rasgos y todo lo que eran las características hereditarias, entonces ya lo hicieron. Investiga y explica acertadamente la función del ADN en la transmisión de las características hereditarias. Pues ADN es la molécula que contiene los cromosomas, y ¿verdad? Los cromosomas contienen grandes cantidades de ADN, grandes, ¿verdad? Hilos de ADN. Son los que transmiten las características hereditarias. Oiga, se encuentra en el núcleo, en una célula eucariota, y en todo el citoplasma, en una célula
procariota. Diferencia claramente los cromosomas somáticos y los cromosomas, ¿verdad?, que determinan el sexo. Pues claro, somático estamos hablando soma, cuerpo. Y resuelve con certeza problemas de cruces genéticos para determinar el sexo, que es de los más sencillos que se pueden hacer. Les dejo una línea de todos los temas que vamos a desarrollar este día. Mecanismos de la herencia humana, genética humana básica. Entonces, por lo tanto, vamos a estar hablando de nosotros. Oigan, en los subcontenidos que tiene los mecanismos de la herencia humana, tenemos rasgos dominantes y rasgos recesivos. Dominantes, más adelantito vamos a ver cuáles son dominantes y cuáles, ¿verdad?, tenemos por ahí que se identifican como rasgos recesivos. Lo único que le voy a decir es que los rasgos recesivos se representan con letras minúsculas y tiene que estar en pares para que se dé la característica. Y en los rasgos dominantes se representan con letras mayúsculas, pero hay dos condiciones. Puede ser en condición homocigota o heterocigota y siempre se da la característica. Los autosomas o cromosomas somáticos son 44, ¿verdad?, en total, o 22 pares. Oiga, son los que determinan todo lo que son las características anatómicas y fisiológicas de los organismos. Entonces, del 1 al 22 son somáticos. Y los cromosomas sexuales, un cromosoma sexual, acuérdese que puede ser, lo llevan los gametos. Gameto es el óvulo y el espermatozoide. Si es óvulo, es, ¿verdad?, X, y si es espermatozoide, Y. Entonces, en el espermatozoide, recuérdese que se puede tener X o se puede tener Y. Entonces, el 50% que nazca niño, que nazca niña, es, ¿verdad?, la determinación que nosotros tenemos en los cromosomas sexuales. Y la herencia del sexo, pues, las niñas tienen cromosomas XX y los chicos tienen XY, ¿ya? Entonces, los ovulitos siempre son, ¿verdad?, X, y aquí los espermatozoides pueden ser X o pueden ser Y. Por lo tanto, el Señor es el que determina el sexo. Oigan, entonces, más adelante lo vamos a ver. En el caso de los caracteres genéticos en humano, pues hablábamos de una célula eucariota, puede ser también una célula ¿verdad?, procariota, pero son de los organismos inferiores. Y aquí, como estamos hablando de la genética humana, estamos hablando de que es una célula eucariota, en el que los cromosomas están concentrados en el núcleo de la célula. Oiga, entonces están en el núcleo de la célula y los cromosomas están formados por cromátidas y un centrómero. Esos bracitos que tienen los cromosomas, pues, ¿verdad?, ellos se le llaman cromátidas. Y hay una gran cantidad de ADN completo en las cromátidas, que son los que transmiten las características hereditarias de generación en generación. Por eso es que le llamamos nosotros que el ADN es la molécula que transmite las características de papá a los hijos o de mamá a los hijos. En el caso del ADN tenemos 4 bases nitrogenadas que la veíamos en las diapositivas pasadas. Tenemos citosina, guanina, adenina y timina, que forman los como puentecitos por acá, ¿verdad?, las escaleritas. Citosina siempre va a ir con la guanina, porque si eso no se da una mutación, y adenina va a ir con timina. Oiga, entonces por eso es que se le llaman bases complementarias, o timina con adenina, guanina con citosina, pero nunca citosina con adenina o citosina con timina, porque si no se da una malformación o se da una mutación. En el caso, ¿verdad?, de los cromosomas, se les define acá que son estructuras complejas ubicadas en el núcleo de la célula, ¿verdad?, compuestos por cromatina, de ellos ADN, 35%, ¿verdad?, tenemos nosotros de cromatina y 35% de histonas. En el caso de las histonas, tenemos nosotros ¿qué son estas? Pues estas son proteínas pequeñas que están en el núcleo, ¿verdad?, y les facilita unirse a lo que es el ADN, ¿ya?, para ejercitar todo lo que es la función de empaquetamiento. Tenemos nosotros formando parte de la cromatina, y el ADN, que es la molécula, ¿verdad?, que contiene el material genético en todos los seres vivos, ¿ya? Para seguir, genética. ¿Qué es genética? Pues es como
rama de la biología que se encarga de estudiar todas las que son las características hereditarias y el modo en que los rasgos, ¿verdad? Y características se transmiten de generación en generación. Tenemos por acá que vamos a estudiar nosotros una que se le conoce como genética clásica, porque ella tiene que ver, ¿verdad? El campo del individuo mismo. O sea, las leyes que nos rigen, en este caso pues las leyes de Mendel y la estructura de los cromosomas. Oiga, si están en pares, si están solitos, si están mutados, entonces ahí ellas pues se encargan de estudiar. Entonces nosotros lo que vamos a ver es genética clásica. Hay rasgos que la herencia se transmite de generación en generación, rasgos tanto dominantes como rasgos recesivos. Entonces más adelantito vamos a ver algunos rasgos dominantes y recesivos. Si es colochito es dominante y si es pelo liso es recesivo. Si es pelo oscuro es dominante y si es pelo rubio es recesivo. Si tiene piquito de la viuda, que es una cantidad de pelo que sale por la frente con piquito, es completamente dominante y si no lo tiene es recesivo. Las orejas pegaditas, pues las pegaditas son recesivas y las despegadas son dominantes. Más adelante vamos a ver otras características hereditarias. Para continuar, tenemos que nosotros definir qué es genotipo y qué es fenotipo. Genotipo, cuando nosotros hablamos de ello, es, ¿verdad?, toda la información que tenemos interna, que está contenida en los cromosomas. Oiga, esta corresponde a la totalidad de información genética de un individuo presente en el genoma que se le conoce como genoma humano, donde tenemos nosotros donde está toda la información comprendida. Un gen, recordémonos nosotros que es aquel que tiene, ¿verdad?, que contiene las características hereditarias, que seamos altos, que seamos bajos, que seamos morenos, que seamos blanquitos, o tengamos ojos claros o tengamos ojos oscuros. Entonces, por acá tienen una imagen en el que el genotipo es interno y el fenotipo son todas aquellas características que las podemos describir. Fenotipo es el conjunto de características observables que usted puede identificar inmediatamente que está viendo a alguien, las puede describir, ¿ya? Entonces se refiere a la expresión física de esa información genética. Entonces quiere decir que el fenotipo puede ser completamente modificado por todas las situaciones medioambientales. Tenemos por acá genes, ¿ya? ¿Verdad? Lo que son los genes, más el entorno, todas las condiciones ambientales que nosotros tenemos, pues hace de que las especies cambien, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos fenotipo. Los genes más el entorno, todos los factores medioambientales que nos modifican, pues a eso le llamamos nosotros fenotipo. Seguimos con la definición de términos homocigoto y heterocigoto. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablamos de homocigoto, estamos hablando de dos alelos iguales, ¿ya? Pueden ser homocigoto dominante o puede ser recesivo. Oiga, cuando nosotros tenemos dos alelos completamente iguales, estamos hablando de homocigoto. Y cuando es un híbrido o, ¿verdad?, dos letritas diferentes, una mayúscula y otra minúscula, estamos hablando de heterocigoto, dos alelos completamente diferentes. ¿Qué es un alelo? Pues recordémonos que un alelo es la información que guarda un gen. Oiga, en el caso de nosotros puede ser que digamos 23 cromosomas, ¿verdad?, guardados, que 22 autosomas y un cromosoma completamente que es el procede del padre y de la madre, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que la célula siempre tiene dos alelos. Oiga, el tipo sanguíneo tiene dos alelos, todas las características de nosotros siempre tienen dos alelos. Puede ser de que sean razas puras, ¿verdad? Dominante o recesiva, o completamente un híbrido, ¿ya? En el caso que tenemos acá, hijos, se le representa la primera ley de Mendel. ¿Por qué se le está dando? Porque recordémonos que Mendel es el padre de la genética, porque fue el primero, el monje austríaco, que en su monasterio comenzó a sembrar chícharos y porque se le reproducían sumamente rápido. Entonces son organismos, plantas, que nacen rápido, en gran cantidad y se reproducen rápido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de Mendel,
hablamos de que él cruzó dos características de razas puras. Ya tenemos nosotros una semilla amarilla y una semilla verde. Entonces, A es, ¿verdad?, dominante, amarillo es dominante y verde es recesivo. Se sacan los dos gametos de la, ¿verdad?, primera generación y se unen. Quiere decir de que esto me va a dar a mí completamente, ¿verdad?, toda la descendencia heterocigota. Cuando estamos hablando nosotros un alelo dominante y un alelo, ¿verdad?, un alelo dominante y un alelo recesivo, acuérdese que un alelo dominante es aquel, chicos y chicas, que se manifiesta en los individuos tanto homocigotas como heterocigotas. Oigan, se presenta con una letra completamente, siempre con letras mayúsculas, y los homocigotos recesivos con letras minúsculas. Tenemos nosotros que un alelo recesivo es aquel alelo, ¿verdad?, que no se manifiesta en los individuos. En este caso está minúscula y mayúscula, el que se manifiesta es el de la letra mayúscula. Entonces, pero en forma heterocigota. Pero si estamos hablando de una forma homocigota, sí se representa, oiga. Entonces, hablamos por ahí, herencia dominante y herencia recesiva, es aquella pues que vamos a estarla representando completamente con letritas, ya sea mayúscula o sea minúscula. En este caso, ley de la uniformidad. Cuando cruzamos dos líneas puras, Mendel cruzó dos líneas puras y vio de que la descendencia es completamente, ¿verdad?, son un híbrido. Por eso yo les decía, si tenemos nosotros por acá, en el caso que tenemos dos, ¿verdad?, descendientes por ahí de razas puras y hacemos el cuadro de Punnett, que ustedes, ¿verdad?, para ustedes es mucho más fácil, oiga, hacerlo. Esto no tengo que practicar varias veces para poder usar bien la pluma. Entonces, si tenemos nosotros dos rasgos, vean acá, son estos, ¿ya? Y tenemos, ¿verdad?, de razas puras, tenemos acá, chicos. Entonces, cuando hacemos que la primera filial que nosotros tenemos por ahí, ¿verdad?, la F1, entonces sería A mayúscula con A minúscula. Entonces, quiere decir que nos da un híbrido. Veamos acá A mayúscula, ¿verdad?, con A minúscula. Entonces, vemos nosotros por acá, ¿verdad? Si cruzamos con pues igual, veamos, tenemos que practicar más, chicos. Oiga, está quedando fatal esto. Tenemos nosotros A mayúscula y A minúscula. Ustedes pueden hacerlo en casita, ¿ya? Acá lo estamos haciendo con mucho, como que estamos en primer grado. Entonces, todos los descendientes son estos. Entonces, la primera filial, ¿verdad?, F1, pues son híbridos, 100% híbridos, pero el rasgo que prevalece es el rasgo dominante. Entonces, A mayúscula, A minúscula, entonces son, fenotípicamente quiere decir de que son toda la primera generación, son híbridos o heterocigotos. En la segunda ley, ¿verdad?, que es la ley de la segregación, tenemos nosotros esto cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, pero como en la primera generación solo tenemos híbridos, entonces significa de que, ¿verdad?, obtienen semillas amarillas, dice, y verdes, en la proporción 3:1. Pues cuando hacemos el cruce, quiere decir de que, ¿cómo nos da? Pues veamos acá, a ver si, ¿verdad?, tenemos el caso, si tenemos los descendientes, cruzamos estos, ay, Dios mío, ustedes por ahí tienen que, yo tengo que practicar definitivamente, ya vieron ustedes que estoy mal ¿verdad? Entonces, si hacemos nosotros el cuadro de Punnett, ¿ya? Y ponemos los gametos, si ustedes se fijan, como la primera generación, todos son híbridos, quiere decir que nosotros vamos a poner acá, ¿verdad?, A mayúscula, A minúscula, ¿sí, chicos? A mayúscula, ¿verdad?, y A minúscula. Entonces, cuando hacemos el cruce con me da las dos A, ¿verdad?, las dos A mayúsculas, si ustedes ven. Entonces, significa que
tenemos nosotros que es completamente amarilla. Y esta con esta, ya ustedes ya en el cuaderno me imagino que lo hicieron ya hace ratos. Pero nosotros estoy practicando ahorita, oigan. Entonces tenemos nosotros que la descendencia, ¿verdad? En el caso de la primera generación, tenemos nosotros por acá, perdón, esta es A mayúscula y esta es minúscula. Y esta, ¿verdad? Tenemos nosotros que las dos son completamente minúsculas. Por eso es que está diciendo de que cuando la da la descendencia, todos van a ser 3, ¿verdad? De la descendencia 75% son amarillas, ¿ve? Estas 75% son amarillas y 25% son verdes. Pero fenotípicamente, oigan, fenotípicamente vamos a hablar nosotros que son 3 amarillas y una verde. Porque si yo les digo, entonces es una proporción de 3 a 1, ¿ya? Una proporción, todas estas, 3 a 1. Fenotípicamente, entonces 75% amarillas y uno, ¿verdad? 25% verdes. En el caso que yo les esté hablando de genotipo, genotipo va a ser 25% amarillas, homocigotas, y 50% amarillas, heterocigotas, y 25% verdes, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros por acá que en el caso, ¿verdad? En esta se le conoce como una de las leyes de la segregación. Cada carácter de un individuo es gobernado por un par de factores hereditarios, o sea, se separan independientemente. Oigan, entonces tenemos nosotros proporción 1, 2, 1 si es genotipo. Y la ley de la herencia independiente, que es el cruce que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Con dos caracteres diferentes, ¿ya? De manera completamente independiente. Si es alto, no necesariamente tiene que ser ojos azules. Y si es bajito, no necesariamente tiene que ser ojos cafecitos, sino de que son características hereditarias bien independientes una de la otra. Pero sí tienen que recordarse que en estos cruces, ¿verdad? De híbridos, siempre vamos a tener 4 gametos en los que nosotros vamos a separar. ¿Cuántos se originan? Pues se originan, chicos, 16 genotipos posibles. Quiere decir que va a ir una proporción de 9, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? 9, 3, 3, 1, ¿sí? Entonces tenemos por ahí, tenemos nosotros una proporción de 3, 3, 1. Entonces quiere decir que van a ser 16 descendientes, ¿ya? Entonces, aquí más adelantito lo vamos a ver, ¿ya? Tenemos acá, se los he puesto un poco más detallado. Primera ley de Mendel, uniformidad, razas puras, cuando, ¿verdad? Los gametos se separan. Estos son los padres, estos son los gametos. Puede ser, si, ¿verdad? Acuérdense ustedes que en el caso del polen y el óvulo, entonces nos da la primera generación. F1 es híbrido, 100% los 4 descendientes son híbridos. En la ley de la segregación agarramos 2 de estos de la primera generación, agarramos primera F1, ¿ves? 2 descendientes, separamos los gametos A mayúscula, A minúscula y luego lo ponemos en el cuadro de Punnett para sacar la segunda generación o F2 o filial 2. Entonces tenemos el primero que es, ¿verdad? A mayúscula, el otro que es A mayúscula, A minúscula. En este caso, ¿verdad? A mayúscula, A minúscula. Y en el último que es A minúscula, A minúscula. Entonces, si me hablan fenotípicamente, voy a decir que 75% son amarillos y 25% son verdes. Pero si me hablan de genotipo, tengo que hablar 25% amarillos homocigotos y 50% amarillos heterocigotos. Entonces, esa es la segunda generación. Y la tercera ley, tenemos nosotros que en la tercera ley ponemos, ¿verdad? La F2, ¿ya? Descendientes de la F2 y comenzamos nosotros a sacar cada una de las características que tiene de la F1, sacan la F2 los gametos y los hacemos, ¿verdad? Los cruces. A ambos lados, si ustedes se fijan, se ponen exactamente los mismos. Oiga, entonces la proporción que nos va a dar va a ser acá un triangulito, ¿ya?
¿verdad? 9, 9, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, que son estos, en cada vértice está, ¿verdad? Un descendiente, otro triangulito, y el último 3, que es este, por eso se forman 3 triangulitos, ¿verdad? En la descendencia, que son así. Entonces, en un cruce de híbrido van a ir una proporción de 9, 3, 3, 1, ¿verdad? Y este que es completamente recesivo. Entonces, en todos ellos, pues, ustedes ven de que la descendencia es de 16 descendientes. En el caso, ¿ya? Tenemos por ahí de que, ¿verdad? Pasamos a la otra, chicos, a la otra diapositiva, y vemos las características genéticas en humanos. Características genéticas, hay dominantes y hay recesivos. Oiga, hay dominantes y hay recesivos. Entonces, ustedes ahí en todo lo que hicieron la investigación para hacer la monografía, pues vieron rasgos dominantes y vieron rasgos, ¿verdad? Completamente recesivos, ¿ya? Entonces, que enrollemos la lengua es dominante. Que tengamos un hoyuelito en el mentón es dominante. Que la orejita esté despegada, lo que es el lóbulo de la oreja despegada, es, ¿verdad? Dominante. En el caso de los deditos cortos es dominante, y en el caso de los deditos largos es recesivo. Igual que el pie. El pie tenemos nosotros un dedito más largo que nuestro, ¿verdad? Pulgar, entonces es dominante, y los deditos pequeñitos son recesivos. Oiga, igual que lo que es el remolino que nosotros le llamamos en la cabeza, si va hacia, ¿verdad? Al contrario de las agujas de reloj es recesivo, y si va al lado de las agujas de reloj es dominante. Entonces, y así sucesivamente. Vamos con el otro tema, que es cromosomas y cariotipos humanos. En los cromosomas hablábamos nosotros que son aquellos que mantienen las características, ¿verdad? De generación en generación. Pero los cromosomas tienen ADN. Si estiramos completamente toda la cromátida, pues sacaremos, ¿verdad? Nosotros ADN. De los cromosomas, como estamos hablando de cromosomas y cariotipos humanos, tenemos 46 cromosomas que se le conocen en el ser humano, 46 en total, 23 pares. De estos 46, 22 se le llaman autosomas, que forman el cuerpo, tejidos, órganos, y uno completamente es el sexual. Puede ser una niña o puede ser, ¿verdad?, un niño. Oiga, entonces, en este cariotipo tenemos nosotros que perfectamente pueden identificar el cromosoma 23, eso, ¿verdad?, el par de cromosomas sexuales. El cromosoma X siempre va a ser más grande que el cromosoma Y. Oigan, entonces, inmediatamente que se vayan para el cromosoma 23, pueden ver si son los dos grandes, XX, o si uno es grande y uno es chiquito, pues va a ser XY, y estamos hablando de un niño. En el caso del cariotipo, ¿qué es cariotipo? Pues ¿ve? El mapeo genético, el mapa o la imagen de todos los cromosomas, pues representados, oigan, ordenados en pares, del 1 al 23, porque estamos hablando de cariotipos humanos. Dice que es el ordenamiento de los cromosomas metafísicos, de acuerdo con su tamaño y morfología. Además, el estudio, ¿para qué nos sirve? Para estudiar a ver si hay alguna anomalía o alguna situación errónea, si es solo hay un cromosoma y no está el otro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que comenzamos a ver nosotros que cada uno de los cromosomas nos representa o una, ¿verdad?, anomalía cromosómica, o una anomalía genética, o una completamente mutación, ¿verdad? Las mutaciones se dan por medicamentos, por drogas, por radiaciones y otras cosas más. Muy bien. Determinación o herencia del sexo. ¿Quién determina el sexo? Pues lo determina papá, no lo determina mamá. Mamá, antes le echaban la culpa a mamá, que mamá era la culpable que solo niños o cosas los niños nacieran. Pero no es cierto, es papá el que determina el sexo. Oiga, no hace mucho tiempo, hace 1956 se estableció que las personas, ¿verdad?, se determinan por el sexo, o es X o es Y, siendo la probabilidad de 50-50. Oiga, que nazca una niña o que nazca un niño. Pero la mamá, independientemente, siempre va a dar un óvulo X o va a dar un óvulo X, que, ¿verdad?, aunque sea el ovario derecho o el ovario izquierdo.
En el caso de ellos no. Los espermatozoides son millones de espermatozoides que dan y puede ser X o puede ser Y. Entonces el 50%, si papá da un X y mamá da un X, ¿verdad? Se junta una niña. Si mamá da un X y papá da un Y, es un niño. Tenemos nosotros que en la determinación o herencia del sexo, los humanos tenemos cromosomas sexuales X que contienen la mayoría de las características hereditarias. Estamos hablando de 2062 genes, mientras que el Y contiene unos 330, ¿verdad? Características hereditarias. Entonces, papá determina que sea una niña o que sea un niño. Si él da un Y, niño. Si da un X, pues es una niña. Mamá no, porque mamá siempre da, ¿verdad? X o X. Entonces el sexo del hijo siempre va a estar determinado por papá y, ¿verdad? Existe la misma probabilidad que nazca una niña o que nazca un niño. Oiga, siempre es 50 y 50. Como que estemos tirando una moneda, cara o corona. Pues 50 y 50. En la determinación del sexo por cromosomas específicos, estamos viendo el cromosoma humano, pero le pongo 2 ejemplos de animales para que vean ustedes cómo es que se comporta. Entonces, en el caso del humano, si son 2 cromosomas larguitos, son XX, y verdad va a salir una niña. Pero si son 2 cromosomas, uno largo y uno pequeñito, va a salir un niño. Si papá dio el X y mamá dio el X, pues va a ser la niña. Si mamá dio un X, ¿verdad? Y papá dio un Y, porque el Y solo lo da papá, entonces va a ser un niño. En el caso de nosotros tenemos un sistema que se le conoce como XX y XY. La hembra, ¿verdad? Acuérdense que es XX y el hombre es XY. Quiere decir que el Y es el que determina el sexo, ¿verdad? En los mamíferos, el sexo de los organismos. Oiga, en los mamíferos, incluimos, ¿verdad? Mamíferos, estoy hablando de nosotros, pero estoy hablando de toda la determinación de los cromosomas específicos de los humanos. Estos solo por ejemplo. En el caso del gallo, tiene ZZ, homocigoto, como que fuera, ¿verdad? En el caso de la mujer, en el humano. Pero aquí es en el caso del gallo, una de las aves. Y la gallina es ZW. Entonces tenemos nosotros que las letras, ¿verdad? Homocigota es para los machos y las letras híbridas o heterocigota es para la gallina. Entonces, lo contrario de nosotros, oigan, porque nosotros XX la mujer y XY el hombre. En el caso de esto, ¿verdad? Son aves, reptiles, anfibios y algunos peces. En el caso de los insectos, tenemos otro caso. Solo hay cromosomas sexuales tipo X. Oiga, la hembra tiene 2 cromosomas y el macho solo tiene 1. Entonces, ¿verdad? El sistema que determina el sexo en algunos insectos, pues es este sistema. Muy bien, chicos, ha sido, ¿verdad? Un día más, una clase más, y vamos a las preguntas y respuestas. Vamos a ver rapidito para que ustedes las puedan contestar. ¿Estamos? Veamos por acá. Vamos a consolidar, ¿verdad? Consolidación de contenido. En la pregunta 1, se les dice a ustedes, observen los cromosomas, ¿verdad? Del cariotipo humano. Oiga, y responde lo siguiente. ¿Cuál es el sexo de esta persona? ¿Qué tiene que ver usted? ¿Verdad? ¿Qué cromosoma tiene que ver para poder determinar el sexo? ¿Sí? Los dejo pensar un ratito para que ustedes lo hagan. Tenemos nosotros que para determinar el sexo es el cromosoma 23. Oigan, el cromosoma 23, o es que te dice que los 2 cromosomas son larguitos. Si son larguitos es una... Vamos, contesten. ¿Verdad? Tenemos que es una niña, es un género femenino, es una niña. Excelente. Vamos, no es masculino porque masculino tendría que ser XY. El X más larguito y el Y más chiquitito. Oiga, y hermafrodita pues solo se representa físicamente, porque en los cromosomas pues debe de estar determinado que es una chica o que es un chico. Oiga, entonces en el hermafrodismo pues más que todo que es en los órganos genitales, ahí tienen que verlo. No se puede identificar
claro que sí, porque nos dan el cariotipo. ¿Lo han contestado? Excelente. Oiga, tenemos el caso 2. El siguiente texto es una afirmación sobre un término relacionado con la genética. En todo organismo es la expresión física de sus componentes estructurales. Todo esto que está subrayado, ¿verdad? Que a su vez son controlados por la condición genética, los genes de la herencia biológica. La idea subrayada se relaciona con el término denominado, ¿será genes? ¿Ese es genes, chicos? ¿Aquel que determina las características hereditarias de un organismo? No. Genoma, pues, tiene todos los genes, ¿verdad? Un mapeo genético, pues tampoco. Entonces es fenotipo. Sí sé que excelente, excelente, chicos. Muy bien. La tercera pregunta es, Juan y María se casaron y quieren, ¿verdad?, saber la probabilidad que tienen para tener un niño. Y para eso hacen el siguiente cruce. ¿Verdad? Están haciendo unos cruces de cromosomas sexuales del hombre XY y de la mujer XX. Miren, están acá XX y X, ¿verdad? Y. Al hacer el cruce obtiene el siguiente resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea niño? Yo les dije que es exactamente como que nosotros tiráramos una moneda, que caía cara o caía corona. En este caso, vamos, contesten. Sabemos nosotros que, ¿verdad? 50 y 50. Excelente, si contestaron. ¿Verdad? Contestaron literal B. Son ustedes excelentes. Sigamos. Y terminamos casi. Un grupo de amigos conversa sobre sus características heredadas y cada uno comenta. Rolando, tengo los ojos negros como los de mi abuelo. ¿Esta qué tipo de característica es? ¿Ustedes me contestan por ahí? ¿Qué tipo de característica es? Bravo. Sí, es, ¿verdad? Fenotípica. ¿Ya? María, yo tengo el cabello rizado al contrario de mi madre que lo tiene liso o lacio. María está hablando de una característica genotípica o fenotípica. Fenotípica, excelente. Yolanda, mi tipo de sangre es AB, mientras que el de mi padre es A y el de mi madre es B. ¿Qué tipo de característica es? Pues ahí me la dicen. Y Armando, soy delgado como mi padre a la misma edad. Entonces, de todos ellos, ¿quién hace referencia a una característica genotípica que no se manifiesta en su fenotipo, que no se puede ver? No puedo decir, mire, es tal cosa, porque no se mira. No es como nosotros hablamos del cabello rizado, liso, ojos café, ojos, ¿verdad? De color. Entonces, ¿quién está hablando? Pues está hablando, muy bien, qué bárbaros, Yolanda. Yolanda está hablando de mi tipo de sangre, que a menos que se le haga un análisis, para saber, de lo contrario no. Y usando la siguiente simbología, amarillo para el rasgo dominante y verde para el rasgo recesivo. Realizar un cruce de, ¿verdad?, heterocigoto y homocigoto recesivo. Está acá, miren, tenemos, ¿verdad?, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Saca los gametos, ¿ve? A mayúscula, A minúscula. Y como es la misma, entonces solamente la saca una vez. Cuando da la primera descendencia, ¿ya? ¿Cuál es miren bien, cuál es el genotipo de la F1? ¿Cuál es el genotipo de la F1? Tenemos nosotros que es, ¿verdad? Esta es heterocigota y esta es homocigota. Entonces, como yo les estoy hablando, genotipo, ¿cuál de los literales tiene, ¿verdad?, la respuesta correcta cuando hablo de genotipo? La representación simbólica de, ¿verdad?, los rasgos que tenemos por ahí. Excelente, excelente. Contestaron ustedes que era literal D, porque es 50% heterocigota y 50% homocigota recesiva. Ay, señor, pero amarillo y verde puede ser. Pues no lo es porque me está preguntando genotipo y no me está preguntando
fenotipo. ¿Estamos, hijos? Excelente, excelente. Entonces, si me preguntaran, ¿cuál es el rasgo fenotípica de la F1? Pues ahí tendríamos que decir que es literal C. Pero como es genotipo, entonces es literal D. Ha sido un gusto. Han puesto completamente todo en práctica porque han contestado excelente, chicos. Ya han contestado súper, súper bien. Así que un aplauso para todos. Feliz día. Espero que haya quedado claro. O cualquier duda o pregunta, pues la dejan en la, ¿verdad?, caja de comentarios o preguntas y respuestas para poderles contestar. Ha sido un gusto, chicos. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias. Espero que pasen un feliz día. Muchas gracias.